Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Hola, soy Luca y hoy Sara y yo reflexionaremos sobre el papel de las Fuerzas Armadas. Hoy las Fuerzas Armadas están tratando de redefinir su papel. Tras las iniciativas de desarme proporcional y progresivo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos a finales de los años 80, la tensión entre las superpotencias se redujo, lo que llevó a un cambio en el concepto de defensa en los países más importantes. Sin embargo, el fin de la Guerra Fría, el crecimiento de China y un tablero internacional más fragmentado debido a la pérdida de control que ejercían los Estados Unidos han activado fuerzas centrífugas que llevan a nuevos conflictos en varias partes del planeta. Las disputas fronterizas. Una preocupación tradicional para las Fuerzas Armadas. Hoy toman una nueva dirección debido a las tendencias secesionistas internas en algunos países. Disparidades económicas, étnicas y lingüísticas están llevando a cambios en las fronteras tradicionales, mientras que las migraciones a gran escala alteran aún más el panorama geopolítico. Esta evolución indica profundos cambios en la estructura y concepción del Estado, con un proceso de regionalización económica y política que se enfrenta a la creciente discordia interna en los países involucrados. Por un lado, vemos una mayor dependencia de la economía regional y una guerra comercial contra otras regiones. Por otro lado, el Estado pierde el control de las situaciones debido a crisis sin precedentes. En este contexto, las Fuerzas Armadas deben adaptarse no solo a las amenazas tradicionales, sino también a las amenazas emergentes relacionadas con cuestiones económicas, étnicas e incluso tecnológicas. Además, la agresividad de ciertas potencias no ha desaparecido. Sí, hoy vemos violaciones de espacios aéreos y marítimos, acercamientos imprudentes a territorios lejanos, incursiones e instalaciones de bases militares. Por ejemplo, las recientes incursiones chinas en el mar del sur de China y las tensiones con Taiwán representan episodios modernos de agresividad que amenazan la estabilidad regional y mundial. Además, el conflicto en Ucrania y la situación en Oriente Medio continúan siendo focos en las dinámicas de poder internacional. Además de las Fuerzas Armadas tradicionales, los sectores privados están asumiendo roles cada vez más relevantes. Las compañías de defensa privadas colaboran estrechamente con entidades públicas, influenciando las políticas de seguridad y la industria bélica. La industria bélica juega un papel crucial en la economía y la política internacional, produciendo tecnologías avanzadas y armas que determinan las dinámicas de poder. Sin embargo, esta colaboración entre público y privado plantea importantes cuestiones éticas y de transparencia. El terrorismo representa otro grave peligro, con la capacidad de utilizar armas nucleares, químicas y bacteriológicas, además de explosivos avanzados, haciendo las amenazas cada vez más sofisticadas y difíciles de prevenir. En el concepto tradicional, las Fuerzas Armadas salvaguardan la soberanía y seguridad del Estado. Sin embargo, con la globalización y la regionalización, la soberanía nacional está cada vez más influenciada por poderes económicos y políticos externos. La teoría de la trampa de Tucídides, que se refiere al riesgo de conflicto cuando una potencia emergente desafía a una potencia dominante, es especialmente relevante hoy en día para las tensiones entre Estados Unidos y China, debido a las tensiones entre Estados Unidos y China, debido al crecimiento del gigante asiático. La trampa de Tucídides toma su nombre del historiador griego Tucídides, autor del relato de la guerra del Peloponeso entre Atenas, una potencia emergente, y Esparta,
la potencia dominante de la época. Tucídides observó que el conflicto era inevitable debido al creciente temor e inseguridad que Atenas provocaba en Esparta, amenazando el equilibrio de poder preexistente. Sin una gestión cuidadosa de las rivalidades de poder, el riesgo de guerras a gran escala aumenta. Para evitar tales escenarios, es esencial una diplomacia sólida y una cooperación internacional que prevenga la escalada de tensiones. Las Fuerzas Armadas deben apegarse a la legalidad y a los principios democráticos, incluso cuando el poder político cambia o se vuelve ilegítimo. En situaciones de abuso de poder o violación de derechos humanos, las Fuerzas Armadas tienen el deber de intervenir para restablecer la legalidad. Sin embargo, no deben convertirse en una institución deliberativa autónoma. Esto implica una clara separación entre el poder político y las Fuerzas Armadas, asegurando que los primeros guíen a las segundas según los principios legales y democráticos. Las Fuerzas Armadas deben estar compuestas por ciudadanos responsables, capaces de discernir entre demandas políticas legítimas y abusos de poder. Gracias por seguirnos en este episodio. Continúen dialogando, educándose y actuando por un futuro más pacífico y justo. Hasta la próxima. Hasta pronto.